Con las jornadas del día de hoy, las que nos convocan en relación a higiene y seguridad, y vamos a convocar para esta jornada al licenciado Maximiliano Re, licenciado en Seguridad y Salud Ocupacional, especialista en ergonomía. Va a hablar, por supuesto, de la ergonomía y la psicología aplicada, un cambio de paradigma. Bienvenido. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien el audio? Perfecto. Bien. Antes que nada, voy a explicar por qué seleccioné este título para la presentación. La ergonomía y la psicología aplicada. Para introducirnos en esto, voy a contar una anécdota personal. ¿Sí? Yo como profesional o prevencionista, en mis años, sentía como que había herramientas, o había conocimiento, o había determinadas situaciones que yo no podía abordar en profundidad. ¿Sí? Me cuestionaba y cuestionaba tal vez lo existente, y de hecho uno cuando habla de trayectoria o de aprendizaje o de crecimiento, van sucediendo determinadas situaciones, ¿sí? Esas situaciones generalmente o habitualmente de mayor aprendizaje generalmente son situaciones feas. Y esta situación particular que quiero compartir con ustedes tiene que ver en una empresa en cual asesoraba, ¿sí? Una persona que trabajaba ahí como conductor, chofer de autoelevador, puntualmente una tarea de riesgo, seguramente conocemos que eso es así, que tenía dos hijos, un hijo de 18 años y el otro de 15 años. Estos hijos adolescentes le roban la moto a su padre, tienen un accidente, se meten debajo de un camión y fallecen los dos. Pregunto, o sea, según la reglamentación o el marco legal regulatorio, cuando tenés muerte un familiar directo son 3 días de duelo. O sea que esa persona en 3 días tuvo que despedir a sus hijos, velarlos, hacer un duelo y al 4.º día insertarse nuevamente en el ambiente laboral a una tarea de riesgo. Yo les pregunto, todos los que están presentes o posiblemente escuchándonos, hacemos gestión de riesgos, matrices, análisis de riesgo, hiper, lo que sea. Pregunto, ¿qué herramienta de esa podemos utilizar para evaluar este caso? ¿Qué equipo, qué instrumento podemos utilizar para medir un decibelímetro, un luxómetro? Ahí fue cuando yo entendí que nosotros siempre estamos enfocados en lo físico. En lo físico, ver contaminantes químicos, contaminantes biológicos, riesgos mecánicos, ¿sí? Carga térmica, y no nos enfocábamos en la persona. Y de hecho somos personas. Entonces, esto de un cambio de paradigma, yo encontré en la ergonomía respuestas, ¿sí? Encontré en esa bibliografía tal vez otros aspectos que no tenía, ¿sí? Entonces, a modo de introducción, el texto dice un cambio de paradigma, esto es algo muy personal, ¿sí? Y fíjense, continuando con la presentación, ¿qué es la definición de ergonomía? Si nosotros vemos, dice, es un conjunto de técnicas multidisciplinarias que estudia y analiza las condiciones de trabajo de sus aspectos físicos, psíquicos y sociales. Nosotros siempre estamos enfocados en esto.
Y el aspecto psíquico y el aspecto social es muy pocas veces se aborda. Bien, de hecho este ejemplo trágico que acabo de comentarles, creo que es netamente un factor psicosocial que está afectando a una organización. Entonces, desde ese lugar, y a modo de introducción, decidí desarrollarme por este lado y entender que las personas también son parte de esto, y que las personas también tienen situaciones, y que las personas también pueden ser agentes de riesgo, ¿sí? Sean por situaciones laborales o por situaciones extralaborales. ¿Bien? Y fíjense, dentro de la ergonomía hay diferentes tipos de ergonomía. La más común y la que todos conocemos es la ergonomía física, que por ejemplo aborda campos como la antropometría, la biomecánica, la fisiología, que esto es lo que casi todos conocemos, ¿sí? A partir de la resolución 886 se han agregado algunos o se han considerado algunos otros aspectos, como por ejemplo se sumó lo que es vibraciones y carga térmica, pero lo que es ruido y lo que es la parte de iluminación aún no, por lo menos desde la ergonomía. Tenemos lo que es la ergonomía organizacional, ¿sí? Esto de considerar a las personas, la tecnología o la organización en sí. Cuando, haciendo un resumen de esto, ¿no es cierto? No, mi idea no es detenerme en cada uno de estos, desarrollarlo por una cuestión netamente de tiempo. El punto 1 y el punto 2, hablar de persona y hablar de tecnología, puede ser más o menos lo mismo. A ver, puede haber alguna empresa hoy día que decida hacer inversión y una innovación tecnológica y puede que su personal no esté preparado todavía para operar ese tipo de maquinaria. ¿Sí? Entonces, a eso, la ergonomía organizacional se refiere o evalúa o se introduce dentro de esa conexión que debería haber persona-tecnología. Y la ergonomía cognitiva, que tiene que ver con la percepción, memoria y el razonamiento. Un ejemplo muy simple y muy básico es este que tengo para darles acá. ¿Sí? Un auto tiene diseño ergonómico físico y diseño ergonómico cognitivo, ¿sí? Por ahí siempre que hablamos de ergonomía hablamos de la silla, la altura del escritorio, las posturas, los gestos repetitivos, y no hablamos nunca de lo cognitivo, ¿sí? Que lo cognitivo puede ser tan peligroso como un mal diseño físico. Tomando de ejemplo lo que está en pantalla en este momento. El tablero o el comando de un vehículo está diseñado para que quien vaya a operarlo produzca la menor cantidad de errores o fallos humanos. Imagínense, yo creo que todos los presentes, conduzcan o no conduzcan, saben que un triángulo con un botón rojo es una baliza. Imagínense a mí si por una cuestión estética se me ocurre cambiarlo y ponerlo de color verde. O sea, sin duda voy a llamar a un fallo o a un error humano. O, más grave aún, se me ocurre invertir el orden de acelerador y freno en los pedales. ¿Se entiende? ¿Sí? La ergonomía cognitiva por ahí tiene que ver con la interpretación de mandos y señales y el razonamiento de las personas para eso, para que eviten o generen la menor cantidad de fallos. ¿Qué antecedentes tenemos? Sí, la definición y el alcance de la seguridad y la salud en el trabajo han evolucionado con el tiempo y mediante un proceso gradual y continuo. Esto lo sabemos. Hasta hace pocos años, trabajar en la ergonomía era una tarea reservada casi en exclusividad de algunas empresas, mientras que el resto se preguntaba si podía permitirse asumir los costos de aplicar la ergonomía en su puesto de trabajo o organización. Y fíjense lo que pasa hoy. Hoy las empresas se plantean si pueden asumir los costos por no disponer de este tipo de programas, ya que según los datos de la OIT, los trastornos musculoesqueléticos representan la primera o segunda causa de enfermedad de origen laboral de todos los países, siendo los costos sociales y económicos que ocasionan particularmente grandes o elevados.
Fíjense que cuando hablo de costos, siendo los costos sociales y económicos, por ahí cuando uno se centra en lo económico o lo ve desde el enfoque netamente de una empresa, y cuando yo les hablo de lo social, estoy considerando que son personas que se lastiman y no se evalúa cuál es el seguimiento y la vida de esa persona. Por ahí nosotros estamos muy enfocados en la prevención, en lo que pasa dentro de una organización, prevenir que algo suceda. Después sucede algo, si bien está el resarcimiento económico, ¿sí? por una incapacidad, llamémosle, es cómo continúa la vida de esa persona. Por eso hablamos de costos sociales elevados, ¿sí? Hay algo que por ahí los ergónomos o especialistas en ergonomía habitualmente decimos, y que viene, ya nos metieron en la cabeza esto, de que dicen, tu padre se rompió el lomo para tener... No hay que romperse el lomo, hay que trabajar bien. O sea, esa es una frase que viene y ya la tenemos en nuestro ADN, es parte de esto, ¿sí? Y los costos sociales, fíjese, es como que estamos asumiendo que eso está bien, ¿sí? Eso no es lo correcto. ¿Cuáles son los objetivos de esto? Y acá un poco, obviamente promuevo que se trabaje de esta manera porque mi efectividad y eficiencia de las actividades relacionadas al trabajo. Muchas veces nosotros nos centramos exclusivamente en lo que hacemos nosotros, que es la preservación de la salud de los trabajadores. Y no es lo único. O sea, para mí este objetivo se cumple y somos eficientes cuando podemos hacer un ambiente seguro y a su vez mejorar un proceso. Nosotros no estamos para estar trabando o interrumpir procesos productivos, tenemos que acompañar eso. Sí, si podemos hacer eficiente eso y de manera segura es ideal. También cómo venderlo a las empresas de esta manera. Sí, muchas veces nosotros tenemos mucho conocimiento técnico, pero no sabemos cómo venderlos esto, cómo explicarle a los empresarios o a las empresas que invertir en estos programas es verdaderamente beneficioso para su bolsillo. Cambiar las cosas que la gente usa y el medio ambiente donde las usa para que coincidan con la experiencia en esto. Una empresa que trajo una maquinaria importada de Alemania, ¿sí? y toda la adaptación que tuvo que hacer simplemente por una cuestión antropométrica. La media de Alemania no es la media de Argentina. Es decir, que los comandos y todo quedaban ergonómicamente mal diseñados para nosotros. ¿Se entiende? Incrementar cierto valor humano deseable y que incluye la implementación de seguridad, reducción de fatiga y estrés e incremento de la satisfacción por el trabajo y mejorar la calidad de vida. Parecerá una utopía esto, pero verdaderamente soy un convencido de lo que digo, lo que transmito, y encontrar satisfacción en el trabajo es posible. Viéndolo desde este lado, no viendo solamente lo físico. Si podemos abordar a las personas como una persona o como algo integral, puede encontrarse un grado de satisfacción en el trabajo. Bien, esto es un modelos de la ergonomía, lo hizo Wilson en el año 95, que representa un poco lo que vengo diciéndoles. ¿Qué es lo que nosotros podemos conseguir con estos programas? Para los empleados tenemos salud, seguridad, confort y satisfacción y bienestar del trabajador. Y para las empresas tenemos, o para las organizaciones, rendimiento, productividad, calidad, flexibilidad y un bienestar para la organización. Es como todos los caminos conducen a Roma. Menor ausentismo y rotación laboral, mayor compromiso y aceptación por los cambios. Sí, este tipo de programas son beneficiosos para todos. No sé si hasta acá vengo bien, si quieren hacerme alguna consulta, si soy claro. ¿Bien? Bien. Avanzamos.
Factores de riesgo psicosociales. Justamente es mi objetivo en esta presentación era agregar esto, ¿sí? y por lo menos generar una visión diferente y que desde otro lugar se puede ver la gestión de prevención. Para eso tenemos que meternos sin duda en lo que es un riesgo psicosocial, que son agentes derivados de la interrelación del individuo con otros seres de la misma especie, con repercusión en su conducta, y debido a ello el trabajador ve afectado negativamente su trabajo por factores ajenos al mismo o viceversa. Bien, voy a hacer un parate en esto. Esta definición es, cuando hice la introducción de ese ejemplo o esa tragedia, ahí claramente lo que nosotros estamos viendo es que un hecho extralaboral veía afectada la conducta de un trabajador en su vida laboral. Pero puede ser al revés también. Y también tengo un hecho para contarles. Años atrás, por ahí dictaba un curso específico de ergonomía en un instituto privado y tuve un tiempo una alumna que iba todos los días a cursar, ¿no es cierto? Y tenía que ponerse un lagrimal en los ojos para lubricarse y tenía un pañuelo donde iba, no sé, secándose la saliva porque había tenido una parálisis facial por un sometimiento laboral. O sea, había comenzado con ataques de pánico, no podía subirse a un colectivo, era madre soltera y mantenía a sus 2 hijas. Entonces se exponía todos los días a eso, aún teniendo un sometimiento y conociéndolo por una cuestión netamente de supervivencia, hasta que su cuerpo le dijo basta. Todo desencadenó en una parálisis facial. Entonces, ese ejemplo, también bastante trágico, pero es lo que me ha ido transcurriendo en estos años, ¿no es cierto? Demuestra que también una organización puede afectar la calidad de vida de una persona o al revés. Somos personas, no somos robots, que entramos, marcamos la tarjeta y empezamos a trabajar y solamente hay que considerar cuánto peso levantamos, cuántos gestos repetitivos, si los índices de contaminantes en suspensión son adecuados. Somos personas y nos pasan cosas dentro y fuera de la organización. Argentina validó el cuestionario recientemente, sí, se validó el cuestionario psicosocial de Copenhague, no sé si han escuchado el COPSOC o el método ISTAS 21. Yo a modo solo de ejemplo les dejo una imagen de aplicación. Esta es la versión breve de aplicación de este método, que es para evaluar cuáles son los riesgos psicosociales en una organización. No es muy común de ver, no es habitual que por ahí en las empresas que ustedes estén desempeñándose que vayan a verlo. Sí, Argentina ya lo tiene validado, pero falta mucho trabajo por delante ahí en esta materia. Sí, no a modo de crítica, sino a modo de ver cuál es la situación en la que estamos parados. Bueno, y viendo esto de los factores psicosociales, yo voy a tratar de no detenerme mucho en esto y pasar rápido, pero los aspectos a tener en cuenta no importa el método que vayan a utilizar. La bibliografía nos dice que si nosotros tenemos en cuenta estos aspectos, vamos a hacer una evaluación correcta e íntegra de un puesto de trabajo. Sin duda el ambiente físico, que es el que venimos haciendo habitualmente: ruido, temperatura, vibraciones, condiciones de higiene, radiación, nada que ustedes ya no conozcan. Contenido de la tarea: trabajo repetitivo en cadena, ambigüedad del rol, conflicto del rol, responsabilidad elevada, innovación tecnológica, sobrecarga o falta de trabajo. ¿Evaluamos esto? ¿Evaluamos a veces si una persona está verdaderamente calificada para la tarea que está haciendo y el riesgo que puede eso significarse? Relaciones interpersonales, relaciones jerárquicas, relaciones cooperativas, relaciones funcionales, participación, relaciones basadas en el hostigamiento psicológico o acoso como el mobbing, sentimiento de pertenencia y conflicto grupal.
O esto claramente es un ejemplo el ejemplo que acabo de darles de esta persona, en una relación basada en hostigamiento, ¿cuál fue la consecuencia? Acabo de contarlo. Organización del tiempo de trabajo, trabajos nocturnos o por turno, de un ritmo de trabajo elevado, horas extra. Siempre estamos enfocados en los resultados económicos. Gestión de personal, evaluación de desempeños, planes de socialización, formación, política de ascenso y desarrollo profesional, estabilidad laboral, remuneración. Por ahí esto estará un poco más relacionado con lo que es la parte de recursos humanos. Pero las personas, desde un primer momento, para hacer prevención estamos hablando de personas. Y una persona que no está a gusto, una persona puede ser un problema. Estructura y clima organizacional. ¿Cuál es el tipo de liderazgo de la organización? Falta de participación en la toma de decisiones, falta de autonomía y estrecha supervisión de trabajo. Relaciones familia-trabajo. Y les voy a plantear una hipótesis de algo que puede ser bastante común y de hecho podemos verlo en el desarrollo de nuestras actividades. Voy a hacer hincapié en el punto 2 que dice estresores crónicos o enfermedad. ¿Cómo puede jugar en la estructura mental de un trabajador tener o convivir con una enfermedad, sea él o sea de un familiar, y eso trasladarlo al ambiente laboral? O sea, después hay un punto que habla de doble presencia en el método ISTA. ¿Qué es esto de doble presencia? Es que el cuerpo físicamente está en un lugar, pero la mente de esa persona está en otra. ¿Sí? Entonces vuelvo al punto 1 o al inicio. ¿Qué herramientas tenemos desde la ergonomía física o desde la seguridad e higiene como para evaluar esto? No hay. Nosotros nos centramos en ir, cumplir horario, trabajo, que estén las condiciones dadas, y esto ni siquiera nos enteramos muchas veces. Y siempre que, voy a tomarme un minuto en esto, hacemos mucho hincapié y damos cursos de capacitación en lo que son los actos inseguros. Hablamos de condiciones inseguras, actos inseguros, condición insegura, acto inseguro. Nos pusimos a analizar de dónde pueden venir esos actos inseguros. Muchas veces hablamos de la pirámide de ocurrencia que pueden generar desvíos, pero muchas veces esos actos inseguros están dados por este tipo de aspectos que no estamos teniendo en cuenta. Conocer a esa persona, cuál es la situación en la que está atravesando. Yo lo considero que es una tarea preventiva y considero que es una tarea, por lo menos, a que nosotros tengamos en cuenta. Y contexto socioeconómico, sin duda. No voy a correrme de la situación y que estoy mirando que estamos todos con barbijo, que estamos, como dijo la doctora recién, que estamos atravesando un contexto absolutamente extraordinario. No podemos aislarnos de eso. Factores familiares, políticos, sociales, económicos, el entorno cultural, social, periodo de la historia de un país. O sea, todo hay que tener en cuenta. Bien. Dentro de los factores o estos riesgos psicosociales, de esto solamente quiero agregar lo que está acá, que puede verse en esta cabeza en rojo, que son las consecuencias que puede tener y no abordar estos aspectos en un trabajador. ¿Sí? Por ejemplo, en la salud física, enfermedades cardiovasculares, ¿sí? En la salud mental, depresión, ansiedad. No alcanzo a ver bien ahí, pero sí, si lo pueden leer, es agregar cuál es la consecuencia, digamos, el no aplicar estos planes. Bueno, ¿cuál es la situación de ergonomía en Argentina? Acá voy a hacer algunas observaciones, ¿no es cierto?, absolutamente desde mi juicio de valor, e invitando siempre a que, como les dije al principio, que nos cuestionemos, lo existente, ¿sí? No digo que está todo mal y que habría absolutamente lo contrario. Digo dónde estamos parados y tal vez dónde queremos ir, ¿sí? Si no nos cuestionamos vamos a quedar siempre en lo que tenemos y en el mismo punto.
A partir de la resolución 886, que estoy seguro que todos la conocen, se implementa en el artículo 1, se aprueba el protocolo de ergonomía, que como el anexo 1 forma parte integrante de la misma como herramienta básica para la prevención de trastornos musculoesqueléticos, hernias inguinales directas, mixtas y crurales, hernia discal lumbosacra, con o sin compromiso radicular que afecte a un segmento columnario y varices primitivas bilaterales. Bien, vamos a ir desglosando un poquito esto. ¿Qué antecedentes tenemos de esta resolución 886? Primero tenemos la conocida resolución 295, que primero reconoce los trastornos musculoesqueléticos laborales a ser gestionados por un PEI, un Programa Integral de Ergonomía, que esto lo hemos leído infinidad de veces. Hay que ver cuántas veces vimos esto implementado realmente. Y dos, los factores de riesgo, estrés de contacto, estrés térmico, vibraciones, entre otras. Después tenemos el decreto 658 que aprueba el listado de enfermedades profesionales, entre ellos los trastornos musculoesqueléticos. Y tenemos, a partir del decreto 49 del 2014, que se incorpora al listado de enfermedades profesionales las hernias inguinales y discales y varices primitivas bilaterales. Antes de eso, esto no era laboral, ¿sí? El decreto 49, a partir del código 80.009, el SOP, considera lo que son hernias inguinales directas y mixtas, incluyendo indirectas o hernias crurales. El código SOP 80.010, lo que son varices primitivas bilaterales. Esto por ahí puede estar, cuando la resolución 886, por ejemplo, empieza a considerar el aspecto de bipedestación o una postura forzada, una bipedestación con deambulación restringida, este punto está directamente asociado a eso. La aparición de varices está directamente relacionado o existe un nexo causal con la aparición de este tipo de enfermedades. Y una persona que pasa más de 2 o 3 horas continuas en la misma postura sin deambulación es una persona expuesta a este tipo de enfermedad. El código SOP 80.011, hernias discal lumbosacra con o sin compromiso radicular que afecte a un solo segmento columnario. Bien, eso es lo que tenemos hasta ahora. Y acá yo pongo lo que es la resolución 295, las limitaciones que esto tiene. Como les dije antes, esto es una apreciación personal y conocer, haber aplicado estos métodos y también tener esa sensación de que siempre me faltaba algo. Pero es lo que tenemos, ¿sí? Y hay que aprovecharlo también. Dice que el método NAM, que determinado por la resolución 295, dice, aunque los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo pueden ocurrir en diversas partes del cuerpo, incluyendo los hombros, el cuello, la región lumbar y las extremidades inferiores, la finalidad de este valor límite umbral se centra en la mano, muñeca y en el antebrazo, y para tareas o monotareas, es decir, 4 horas continuas. Es extremadamente limitado. Si nosotros vamos a las actividades que vemos, hoy está, no sé si decir la palabra de moda, pero casi todos nosotros somos multitalentos, por decirlo de alguna manera. Y en las organizaciones pasa exactamente lo mismo. Son muy pocos los lugares donde tenemos una monotarea. Puedo citarle algún ejemplo, o sea, una cajera de un supermercado, ¿sí? Pero este método nos limita exclusivamente a eso, una persona que está utilizando mano, muñeca y antebrazo 4 horas continuas, ¿sí? O sea, pararse, trasladarse, ir a hacer otra actividad, ya no nos aplica este método. Esa es su gran limitación. Y por otro lado tenemos el LMC o el manejo manual de cargas, que se debe aclarar que las cargas máximas admisibles propuestas por esta resolución son aplicables para aquellas cargas manejadas con ambas manos, sin giro de cintura más allá de 30 grados y sin traslados que superen la distancia de 1 metro y pisando sobre piso firme y parejo. O sea, si elevamos una carga y la trasladamos más de 1 metro, esto no estaría aplicando. Y es lo que tenemos. Hoy tenemos un protocolo de ergonomía, que es la 886, que no es un método de evaluación ergonómica. Eso hay que dejarlo claro. Es solamente un protocolo para identificar un riesgo
cuando nosotros tenemos un nivel de riesgo moderado o alto, nos obliga a realizar una evaluación ergonómica. Si vamos a la evaluación ergonómica, lo que tenemos hoy vigente en Argentina es esto, la resolución 295. Sí, si bien todos sabemos que esto no es exclusivo ni obligatorio, es lo que tenemos. Por eso yo insisto con esto de cuestionarnos y buscar bibliografía afuera, buscar otros métodos, involucrarnos y tratar de hacer una gestión más integral, de alguna manera. ¿Qué es un programa de ergonomía integrado? Que obviamente, esto lo voy a pasar rápido, la resolución 295, desde años venimos leyendo que dice, ¿tiene un programa de ergonomía integrado? En el checklist, en el RGRL ponemos sí. Mi pregunta es, ¿cuántas veces vimos realmente un programa de gestión de ergonomía integrado? ¿Sí? ¿Y qué es? Plantea una estrategia de control del riesgo en términos de incidencia y gravedad que se denomina programa de ergonomía integrado, el cual incluye las siguientes etapas. Etapa 1, identificación de los puestos. Etapa 2, identificación de los factores de riesgo. Y etapa 3, aspectos, acciones y verificaciones. Yo ahora voy a mostrarles un ejemplo de aplicación. Este es un programa de ergonomía integrado que aplicamos en una empresa, donde, si pueden ver, en la primera parte tenemos lo que es la identificación de los puestos, ¿sí? Todos los puestos, ¿sí? En la etapa 2 tenemos la identificación de los factores de riesgo, y ahí dentro tenemos, bueno, los meses donde obviamente eso se va a realizar, pero fíjense, acá tenemos todos los métodos de evaluación ergonómica con cuál se fueron evaluando. Cada puesto en una fecha determinada, ¿sí? Se evaluó con algunos de estos métodos, obviamente de acuerdo a la necesidad de ese puesto. Uno va buscando en estos métodos tener versatilidad. Y se determina un nivel de riesgo, ¿sí? A partir de ese nivel de riesgo vamos a identificar cuáles son las consecuencias o el factor de riesgo que nosotros tenemos para implementar las acciones y verificaciones. De este programa o de este ejemplo de aplicación, que nosotros lo armamos de esta manera, nos gusta por ahí trabajar siempre con estadísticas, entonces llevar e ir identificando, midiendo el riesgo en valores que sean legibles por cualquier persona. No necesariamente todo el mundo tiene que saber de gestión de riesgo, de ergonomía. Sí, las empresas por ahí hay que llevar estadística. Entonces nosotros, en este ejemplo de aplicación, en un simple gráfico le decimos, mira, en la evaluación que nosotros hicimos en tu organización se determinó que tenés un determinado porcentaje de nivel de riesgo 1, de nivel de riesgo 2 y nivel de riesgo 3. Obviamente la prioridad la tenemos en nivel de riesgo 3. Los métodos que nosotros empleamos en esa organización y por qué, obviamente eso nos sirve tal vez un poco más a nosotros porque nos orienta a saber en qué segmento corporal podemos llegar a tener el mayor problema. La distribución de medidas, sí, siempre en medidas podemos tener medidas de ingeniería o medidas administrativas, que muchas veces nos quedamos también en eso. Y hablando desde mi experiencia, muchas veces una medida de ergonomía física puede ser una pausa activa, un descanso en un momento justo. No necesariamente tiene que ser una mega inversión y que la empresa tenga que gastar una fortuna. Las medidas administrativas son muy fáciles de implementar y son inmediatas. El tema es conocer y hacer un seguimiento de eso y después evaluar la eficacia o los resultados. Obviamente hay algunos puestos que requieren de ingeniería, ¿sí? Pero mientras tanto yo siempre sugiero el primer paso, una medida administrativa, evaluar, reconocer el problema, cuál es el segmento corporal que está involucrado, por ejemplo, qué pausa activa vamos a hacer. Medidas por puesto, esto es para simplemente mostrar en un gráfico a la organización cuántas medidas y en cada puesto le estamos sugiriendo. Esto es fundamental.
Este gráfico para mí es fundamental. A partir de este programa de ergonomía, nosotros le estamos diciendo a la organización dónde tiene sus mayores inconvenientes. Fíjense, si ven ahí debajo, tienen todas listadas las consecuencias que pueden tener y el gráfico determina, por ejemplo, acá no se alcanza a ver bien, hernias discales, ¿sí? Columna lumbosacro es donde tenemos el mayor problema, y síndrome del túnel cervical. O sea, a simple vista le estamos mostrando a la organización que ahí es donde tenemos los mayores inconvenientes y donde nosotros deberíamos meter énfasis. Bueno, y la cantidad de tareas que se fueron evaluando por puesto. Voy a dejar una reflexión y obviamente dejar abiertos los micrófonos para que puedan hacerme alguna consulta si la creen necesaria. Pero acompañando lo que les dije hasta el momento y haciendo hincapié en mi experiencia y lo que les dije, hay tantas miradas como personas en el mundo y cuestionen lo existente. Hay una manera de hacerlo mejor, búscala. Esto lo dijo Thomas Edison. Muchas gracias.